bendiga, bienvenido a Iglesia Cristiana a la Gloria de Dios. Muy contento, muy gozoso de compartir la palabra de nuestro Padre Celestial. Libro de Apocalipsis, vamos a estar estudiando en esta ocasión. Le damos gracias siempre a nuestro Padre Celestial por el privilegio de compartir su palabra y abrir la Escritura. Libro de Apocalipsis, ¿qué quiere decir? Quiere decir revelaciones. Algo que nuestro Padre Celestial revela a los suyos, es decir, a aquellos que le oyen a Él, le escuchan a Él. Ahí en el capítulo 1, versículo 10, dice que Juan fue tomado al día del Señor, es decir, al día del milenio. Y ese versículo es muy importante para entender este libro, para que usted comprenda el tiempo de lo que se está tratando este gran libro de revelaciones. Es decir, que Juan fue transportado al día del milenio y él está viendo todas estas cosas, antes y después, como él lo está declarando. Y el Señor está tratando con estas 7 iglesias. Él está contento nomás con 2 de ellas, las cuales son Filadelfia y Esmirna. Y usted va a querer poner sus oídos atentos, es decir, sus oídos espirituales, a lo que el Señor tiene que decir, ya que Él solo está contento con estas 2 iglesias. Decía a la iglesia de Sardis, ahí en el capítulo 3, versículo 3, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Es una de las iglesias que él no estaba contento, esta iglesia de Sardis, por el mensaje que ellos estaban dando. Usted no va a querer estar en una iglesia de esas que está recibiendo un mensaje que él no está contento, sus obras no estaban bien delante de él. Y decía ahí, en el versículo 3 continúa, arrepiéntete, pues si no velas, es decir, si no estás despierto espiritualmente, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Es decir, que muchos van a estar dormidos, es decir, van a estar engañados esperando el anticristo, y van a recibir al anticristo, y no van a estar listos cuando el Señor venga a las 7 trompetas, a la séptima. Van a hallar ahí, no están preparados, van a hallar ahí que el Señor viene de esa manera como ladrón, o sea que no se sabe, ellos no saben cuándo el Señor viene porque no están preparados, no han estudiado la palabra de Dios. Simplemente eso es lo que le está diciendo el Señor a esta iglesia. Y él estaba hablando también de esta iglesia de Filadelfia, y ahí es donde quiere estar usted, en esta iglesia de Filadelfia y en la iglesia de Esmirna. No tanto el significado del nombre de las iglesias, pero lo que ellas enseñaban en sí. Y esta iglesia de Filadelfia, el Señor le decía, el verdadero, en el capítulo 3, versículo 7, el que tiene esa llave de David. Esa llave de David, que usted comprenda de dónde viene esa llave. Y usted pueda ver ¿qué es la llave? La genealogía de dónde viene nuestro Señor Jesucristo. Y usted pueda comprender también la genealogía de Satanás y pueda estar preparado también, porque la genealogía de Satanás, por supuesto, son los ceneos. Los ceneos quiere decir una palabra, hijos de Caín o descendientes de Caín. Y usted va a querer tener esa llave de David que le indica esas cosas, y la palabra de Dios vuelve a la vida ahí para usted. Y es vibrante y maravillosa entender la palabra de Dios y tener esa llave de David. Y él decía a esta iglesia de Filadelfia, en el versículo 12, que al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios. Si usted sabe y obtiene esa llave de David, es decir, sabe cuándo viene el anticristo, que viene a la 6ª trompeta, viene al 7º sello, al número 6, y viene a la 6ª copa de ira. Y usted está
esperando en contra del anticristo, es decir, que está preparado, estudiado y sabe cuándo él viene, entonces usted está preparado y es columna. Y lo que significa es que Dios lo hace columna a usted cuando usted sabe y se pone en contra del anticristo y no va a ser engañado. Nuestro Padre Celestial protege y guarda a aquellos y ama a aquellos que saben la palabra de Dios y saben cuándo viene el anticristo y están preparados para eso, y Él los hace columna ahí. Versículo 16, vamos a levantarlo. Pedimos la palabra de sabiduría y el conocimiento de nuestro Padre Celestial, que Él pueda compartir con sus hijos, en el nombre del Señor Jesucristo, por supuesto. Capítulo 3, versículo 16 del gran libro de Apocalipsis, dice así: pero por cuanto, el versículo 13, vamos a comenzarlo, dice así: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El capítulo 3, versículo 13 del libro de Apocalipsis: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que usted esté sintonizado a lo que el Espíritu de Dios le está diciendo ahí. Que usted pueda sintonizarse a ese Espíritu, por lo tanto tener ese discernimiento que es importante hoy en día. Y pueda detectar a un falso desde larga distancia, puede detectar problemas desde larga distancia. Un cristiano que ha estudiado y sabe la palabra de Dios, está sintonizado con el Espíritu de Dios, por lo tanto tiene ese discernimiento. Él sabe cuando viene el problema, aún desde que venga muy lejos, puede detectar eso. Versículo 14 dice así: y vamos a entrar a esta iglesia, la Odisea, que es la última iglesia que él va a describir acá. Versículo 14: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén. ¿Qué es el amén? Es decir, así es, el que tiene la última palabra. El testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto: el principio de la creación de Dios quiere decir el plan de Dios que ha tenido desde el principio. El hombre se ha metido en problemas desde el principio, y Dios ha creado este plan que Él lleva aquí. Y por eso es que Él ha mandado a ese Salvador ahí, porque por Satanás, por supuesto, que él engañó la tercera parte de los hijos de Dios, y Dios envió a ese Salvador por esa razón. Y el versículo 15 dice así: yo conozco tus obras, le dice a esta iglesia de la Odisea, que ni eres frío ni caliente. Vean bien lo que le está diciendo. Esta iglesia de la Odisea es la peor en sí, que el Señor está describiendo acá. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Nunca haces nada, dice él. Nunca te paras por la palabra de Dios. Nunca no estás firme en la palabra de Dios. Esta es una iglesia que es una de las peores en sí. Ellos no enseñan nada ahí, porque ellos dicen: bueno, ¿para qué le vamos a mover acá? Vamos a poder, tal vez vamos a ofender a alguien acá. Y por lo tanto nunca hacen nada, y no son fríos ni calientes, dice el Señor. Y si usted quiere avanzar, si usted quiere que su Padre Celestial ahí traiga bendición, usted va a querer estar firme por su palabra, porque alguien que no está ni frío ni caliente, decir que no hace nada para Dios, Dios no puede contar con esa persona. Así como usted no contaría con una persona que no está ni frío ni caliente, dice él. Tienen miedo de dar un paso ahí, que puedan ofender a alguien.
Y Dios no va a usar una persona así. Usted, por lo general, tiene que pararse en la palabra de Dios. Y dice Dios, aunque sea algo tal vez erróneo, equivocado, pero que hagas algo. Lo importante es que hagas algo ahí. Porque aunque hicieras algo equivocado, eso te daría chance de corregirte para que fueras un mejor siervo. Pero estuvieras haciendo algo en vez de no hacer nada. Eso es lo que hace ahí. Si usted quiere avanzar, debe hacer algo para nuestro Padre Celestial. Aunque tal vez vaya a estar erróneo a veces. Pero eso le da la chance a Dios que lo pueda corregir para que usted pueda empezar a hacer lo bueno para Él. Convertirse en un siervo de Dios. Eso es lo que dice ahí. Ojalá fuese frío o caliente. Nunca le dicen nada a la verdad a las personas. No les digamos nada, vamos a ofender a alguien ahí. Dios no va a usar una iglesia así. Versículo 16 dice, oiga bien lo que dice acá. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Oiga bien lo que le está diciendo acá. ¿Qué es lo que le está diciendo acá? Aún cuando ellos piensan ¿qué es lo que es vomitar de su boca? Bueno, el Señor dice allá en una parte del Viejo Testamento, dice que ellos eran como sangre de cerdo para ellos, abominable, sangre de ratón, que es algo abominable, es un término que Dios usa. Y lo mismo usa nuestro Señor Jesucristo. Él dice, muchos vendrán a mi nombre y dirán, Señor, Señor. Y les diré, apartaos de mí, no os conozco. Y eso es lo que va a decir el Señor. Porque aun cuando ellos se hacen llamar a iglesia, Él les va a decir ahí, nunca los conozco, nunca los he conocido. Eso es terrible ahí. Y esta iglesia es una de las peores que hay. Nunca hacen nada para Dios. Dice, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Vamos a vomitar de su boca ahí. Versículo 17 dice, porque tú dices, yo soy rico. Oiga bien lo que dice esto acá, de iglesia. Y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabéis, oiga bien lo que dice el Señor, y no sabéis que tú eres un desaventurado. Que eres un desaventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Eso es lo que dicen al Señor, les dice. Es decir, que ellos piensan que tienen algo. Pero como está escrito allá en Apocalipsis capítulo 19, en este mismo libro, que sus actos, los actos buenos, sus trabajos buenos, sus obras de una iglesia o de una persona, son los que tejen sus vestiduras cuando lleguen al cielo. Eso es lo que teje para que usted no esté desnudo. Es decir, sus actos, sus obras buenas delante de Dios. Eso es lo que prepara sus vestidos cuando usted llegue allá al cielo, a la eternidad. Y no se encuentre totalmente desnudo. Ellos piensan que están acá, ricos acá. Pero se van a encontrar ahí en el milenio que están desnudos y pobres. Como el Señor les dice, y no sabéis que tú eres un desaventurado, miserable, pobre y ciego espiritualmente, y desnudo. Y usted va a querer saber de estas 7 iglesias acá, que es lo que se refiere el Señor, que son 7 iglesias, y solo 2 Él estaba contento con lo que enseñaban ellos. ¿Qué es lo que enseñaba Filadelfia y Esmirna?
en el capítulo 2, versículo 10, y en el capítulo 3, versículo 10. Ellas enseñaban de la sinagoga de Satanás, es decir, de los ceneos, de esa simiente de ahí, que viene de ¿qué? Desde Génesis, capítulo 3, versículo 15, que fue la primera profecía que Dios dio, que Dios hablando con Satanás le dijo que te pondré enemistad entre tu simiente. ¿Sabe qué quiere decir simiente? Quiere decir esperma. Le dijo a Satanás, habló con Satanás, y la mujer le dijo, pondré enemistad entre tu simiente, la simiente de Satanás, y su simiente, la simiente de la mujer. Habían dos simientes ahí, y será mejor que usted sepa de esa simiente de Satanás, y eso es lo que enseñaba Filadelfia y Esmirna, para que usted no vaya a ser engañado, porque hay gente perversa hoy en día, son los ceneos, es decir, como el Señor lo documentó allá en Juan capítulo 8, versículo 43. Eso es lo que usted debe de saber y enseñar y estar en una de estas dos iglesias, Filadelfia y Esmirna, para que usted no sea engañado. ¿Y qué más? Usted no puede engañar a otros tampoco. Una vez usted es engañado, usted va a engañar a otras personas también. Y eso es muy delicado en sí. Por eso es muy importante saber de esto. Dice el versículo 18, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. ¿Cuál es el oro? El Señor debe de ponerle atención al Señor y su consejo. Es el mejor consejo que el Señor le puede dar. Ese oro refinado, ¿qué son? Sus trabajos en sí. ¿En qué está su trabajo ahí? ¿Está usted elaborando en madera, hojarasco o en qué? El oro, entre más fuego usted le mete al oro, más refinado se pone. Es decir, sus buenas obras delante de Dios. Y usted va a querer siempre hacer la voluntad de Él y oírle a Él. Lo que Él enseña a esta iglesia. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Veas espiritualmente, por supuesto. De esa manera el Señor habla a esta iglesia. Él siempre está ahí y quiere, si ellos se arrepintieran, Él lo tomara otra vez. Si es que ellos se arrepintieran, Él está ahí para perdonar. Si es que se arrepienten. Y no estén desnudos, y unge tus ojos con colirio para que vean. Versículo 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Él siempre está ahí. Y Él, como dice Él, dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Él, mientras tanto que Él lo ame a usted, Él lo va a corregir. Mucha gente tiene problemas con eso. Será la ignorancia, que no saben ni siquiera que nuestro Padre Celestial los está corrigiendo, o el enemigo. Pero nuestro Padre Celestial, aquellos que ama, Él corrige. Mucha gente piensa, bueno, ¿será que Dios siempre está enojado? Él le corrige a aquellos que ama, para que usted no se vaya a lastimar o golpear espiritualmente, físicamente. Él siempre cuida de lo suyo. Siempre está ahí.
A lo que castigo reprendo, dice él. Él castiga. ¿Para qué él castiga ahí? ¿Para qué él reprende? ¿Qué es lo que ama? Bueno, para que usted sea bendecido en sí, ¿verdad? Para que usted lleve ese caminar con él, ¿verdad? Él quiere llamar su atención ahí, para que usted no vaya a tomar otro camino. Y eso es lo que está diciendo él, lo que amo yo. Castigo. Versículo 20 dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Mucha gente piensa que se imagina al Señor Jesucristo rogando allá en la puerta y tocando. El Señor no está rogando, no ruega a nadie. Es una acción que usted debe de hacer. Él dice: si alguno oye mi voz y abre la puerta, usted tiene que abrir esa puerta. ¿Cuál puerta es esa? La puerta del entendimiento, por supuesto. Que usted pueda entender qué es lo que el Espíritu de Dios está diciendo a esta iglesia, a su vida. Y escucharle a Él. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Que usted pueda discernir ahí y pueda abrir esa puerta del entendimiento que es maravilloso en sí lo que Él le da a usted. Si usted le escucha a Él. Él no está rogando a nadie, ni va a rogar a nadie. Usted tiene que hacer esa acción. Él no es ningún mendigo ahí. Tampoco ha mandado ningún mendigo. Como hoy en día se va a encontrar ahí a muchos mendigos hoy en día pidiendo. Dios no ha mandado mendigos. Dios siempre cuida de sus siervos ahí. Cada vez que usted tenga un mendigo ahí, eso no viene de Dios. Algunos hasta hoy en día mandan a pedir para que oren por las personas. Cada vez que usted se encuentre con una persona que usted tenga que pagar para una oración, usted se está encontrando con un impostor. Porque usted tiene ese acceso ahí siempre para hablar con su Padre Celestial. No necesita ningún hombre ahí a pagarle a nadie ahí para que ore por usted. A un pedigüeño. Y por lo tanto el Señor está ahí. Si usted escucha ahí, si usted lo escucha ahí, le va a dar ahí. Versículo 21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono. Se va a dar cuenta ahí, allá en Ezequiel, capítulo 40, en adelante, que se trata del milenio. Todos esos capítulos ahí, desde el 40 para adelante, se trata del milenio. Y usted se va a dar cuenta que nuestro Señor Jesucristo está sentado ahí en el trono. ¿Y quiénes están alrededor ahí? Bueno, ahí están alrededor de la cuadra, ¿quién? Los escogidos de Dios. Y todos los que están con ellos ahí, alrededor de ellos, se van acomodando ahí, a la orilla de su trono. Y todos están contentos ahí. Porque están contentos ellos. Porque le hicieron ahí con Él. Maravilloso sentarse a los pies del Dios vivo y verdadero. Si es que usted le escucha a Él, la oportunidad que usted tiene, si usted le escucha y le mira lo que Él está diciendo acá, de estas 7 iglesias acá, y usted va a querer estar en una de estas 2 iglesias que Él estaba contento ahí. Porque su número acá, podemos decirlo acá de esta manera, Esmirna, que es la número 2, y Filadelfia, que es la número 6. 6 más 2, 8. El nuevo nacimiento ahí. Que usted pueda entender, obtener la palabra de Dios y tener ese nuevo nacimiento que Él le da. En la palabra de Dios. Dice el versículo 22.
El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Eso es lo que Él quiere que usted sepa acá. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es maravilloso tener ese oído espiritual, que usted pueda ver qué es lo que Dios le está diciendo a las iglesias, qué es lo que ellas deben de enseñar, con quién deben de estar en contra ellas, enseñando por supuesto en contra de los eneos. Hoy en día, que se meten y están en contra de la palabra de Dios, confundiendo a las personas, con tradiciones de hombres y con cosas que ponen en las iglesias hoy en día, estudiando libros en vez de estudiar la palabra de Dios y engañando a las personas. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Cuántas iglesias Él está con? Solo 2. Usted tiene oídos para oír y usted va a querer estar en una de estas 2 iglesias. Y no la va a hacer. Usted va a pensar que la va a hacer y la está haciendo ahí. Pero cuando usted escucha la verdad y entiende la verdad, usted va a saber que a pesar que usted pensaba que estaba en una buena iglesia, se va a encontrar que estaba cerca del infierno ahí, por no estar en una de estas 2 iglesias que era lo que enseñaban esta iglesia de Filadelfia y Esmirna. Así de sencillo, y así es lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y de eso es lo que se trataba ahí, de estas 7 iglesias que Juan está viendo ahí, las cosas que pasaron antes. Estas son las iglesias acá. Algunas de ellas no la van a hacer allá al milenio, si es que no se arrepienten. Y él va a entrar a lo que va a pasar después. Capítulo 4, versículo 1, dice así: después de esto miré, y aquí dice miré, ¿quién miró? Juan, por supuesto. Y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta fuerte, es la voz de nuestro Padre Celestial, siempre fuerte, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Y usted va a obtener, a tener un montón de cabezones que van a decir ahí que esto se trata de la iglesia. Nunca se deje engañar de esas personas, porque si usted pone a leer a un niño acá lo que está diciendo, está en el primer grado, segundo grado, él le va a decir que aquí no está hablando de la iglesia, se trata de Juan. Juan está ahí diciendo: después de esto miré, yo, Juan. Aquí no se menciona ninguna iglesia, no es el artículo que se está mencionando, no es el sujeto que se está viendo acá, sino que es Juan. No se menciona ninguna iglesia acá. Y usted sería el más, el estudiante más malo si usted piensa que se está hablando de la iglesia acá. Y usted le estaría añadiendo a la palabra de Dios. Si usted piensa que esto se está hablando de la iglesia acá, se está hablando de Juan. Y ponerle la palabra de Dios es algo peligroso. Si usted le pone algo a la palabra de Dios y le pone aquí en el capítulo 4 que se está mencionando de la iglesia y se trata del rapto, acá usted le está poniendo la palabra de Dios. Y ese castigo para eso es severo. Cuando es simple y sencillo que es Juan: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo. Nuestro Padre Celestial hablando con Juan para enseñarle
para que Él les pudiera enseñar a las iglesias. Dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Mostrarle a Juan, para que Juan les muestre a las iglesias. Y muchos agarran esto del rapto acá. Versículo 2 dice, y al instante yo, ¿quién yo? Juan. ¿Qué no se dice iglesia? Juan. Y al instante yo estaba en el Espíritu. Y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Ahí estaba Juan, ahí, en el día del milenio, después de estas cosas que Dios le va a mostrar. Las cosas que estuvieron antes, las que hemos visto sobre la iglesia, y las después. Es muy importante que usted vea estas cosas y no se deje engañar por ningún cabezón acá. Aquí no se habla de ningún rapto ahí, ni se lleva a ninguna iglesia. Un niño puede entender estas cosas. Versículo 3 dice, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris. Es maravilloso este arco iris. Semejante en aspecto a la esmeralda. Aquí tiene, ¿qué tiene usted aquí? Bueno, los objetos o las cosas que un sacerdote usaba en su vestuario. Para estar completo ese sacerdote tenía que usar estas piedras acá, queriéndole decir que el que estaba sentado y tenía ese arco ahí era el sacerdote de sacerdote, nuestro Señor Jesucristo. Y usted tiene que ver este arco aquí, porque usted lo va a encontrar también en el capítulo 6 de este mismo libro. El capítulo 6, versículo 2, que se habla de ese caballo blanco, y el que lo monta ahí viene con un arco. Y usted va a querer aprender de ese arco, ¿qué es? Bueno, ese arco que se habla ahí en el capítulo 6 de Apocalipsis, capítulo 6, versículo 2, esta acción. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir ese arco que tiene Satanás, ¿no? Que es imitación. Y aquí, en el capítulo 4, versículo 3, este sí es el verdadero arco, resplandeciente. Pero Satanás siempre es imitación. Eso es lo que quiere decir taxión. En el capítulo 6. Uno de los sellos que los primeros que usted debe de entender en la palabra de Dios para que usted conozca a su enemigo. Satanás viene ahí engañando en ese caballo blanco. Y ese arco ahí es taxión, imitación, barata. Usted no va a querer seguirle ahí. Uno de los sellos que usted tiene que entender en el libro de Apocalipsis. Versículo 4 dice así: y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y esto, tal vez especulación, pero estos eran ¿qué? Bueno, los 12 discípulos, los 12 apóstoles, las 12 tribus de Israel, los 12 ancianos, esas tribus de Israel. Me da mucho, bueno, ¿será que Judas, te está diciendo que Judas estaba ahí? ¿Por qué no? Dios lo perdonó, él se arrepintió y Dios lo perdonó. Bueno, es que Judas se suicidó. No se suicidó. Los ceneos lo mataron. Como está escrito ahí en Hechos capítulo 1, versículo 18, que todas sus entrañas ahí, usted lee ahí en el griego, que él fue cortado de su garganta hasta abajo acá, todo su estómago, y todo salió de él, es decir, todo dentro de él. Por supuesto, los ceneos no iban a dejar vivir a Judas. Pero Judas se arrepintió. ¿Será que el Señor Jesucristo perdona o no perdona?
Y estos 24 ancianos estaban ahí. Tal vez que esto sea especulación, pero eran 12 apóstoles y los 12 ancianos de esta tribu de Israel. Pero el punto es que el Señor perdona pecado. Y cualquiera que estuviera en estos tronos ahí, se debió haber ganado ese lugar ahí. Versículo 5 dice así: y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Vamos a cubrir estos 7 espíritus más adelante. Que Satanás también, ¿qué es lo que enseña hoy en día Satanás a través? Bueno, él enseña a través de ¿qué? De 4 cosas poderosas ahí. De esa manera engañan a las personas. ¿Cuáles son esas 4 personas? Esas 4 cosas poderosas. Bueno, es la economía. ¿Cuál es la otra que está ahí? La economía. Está la educación. Y está la economía, la educación. ¿Y cuál es la otra? Una de ellas es la peor, es la religión, de la forma que usa Satanás. Y la otra es la política. Esas son las 4 cosas que usa Satanás para engañar a las personas. La economía, la religión, la política, ¿verdad? Y ¿qué es lo que usa? Pero el Señor siempre sale adelante para aquellos que le escuchan a Él y estudian para Él, ¿verdad? Dios siempre da aquí, ¿cuáles son? Son los 7 espíritus de Dios, que los vamos a cubrir más adelante, que usted tiene esa bendición ahí que Dios le da, para que no vaya a ser engañado. Versículo 6 dice, el último versículo para terminar este estudio, dice: y delante del trono había como un mar de vidrio semejante a cristal, cristalino y pureza, indicando esa pureza y nada que ofende. Y junto al otro y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante de detrás. Y estos seres vivientes acá, muchos ahí se asustan de este ser viviente. No, sencillamente, ¿qué es? Esto es Soy y Zum, que son seres vivientes, para proteger el trono de Dios. Dios ya no pudo contar con el hombre porque no podía guardar ese trono de Dios. Así que Él hizo estas criaturas que no tienen facultad de pecar. Soy y Zum, depende de qué lengua hable usted, si hebreo o griego. Som y Zum, que son seres vivientes y cuidan ese trono ahí, el trono de Dios, que Dios ya no pudo confiar al hombre en cuidar ese trono. Y esto es lo que nuestro Padre Celestial hace acá, que usted pueda comprender este libro de Apocalipsis, que es sencillo. Un niño puede entenderlo, si es que usted le escucha a Él, si es que usted le ama a Él, y si es que usted tiene oídos para oír y ojos para ver espiritualmente, y pueda ver este gran precioso libro ahí. Esté preparado, porque malos momentos se acercan, pero Dios siempre está con aquellos que le aman a Él y cuida de aquellos que le aman a Él. Él ha dado todo esto para sus hijos, para que usted pueda entender y no haya problema ahí. ¿Por qué? Porque son gente que pueden hacer las cosas, y Dios está con ellos, gente capaz para hacer cosas para el Dios vivo y verdadero. Que el Señor le bendiga con su palabra, hermano.